Jóvenes, buenos días. ¿Ya terminaron su examen? Sí, Sí, doctora. doctora. Listo, entonces empezamos. Buenos días con todos. Yo soy la doctora Rosa Natalia Tueros León. Es un gusto para mí dirigirles el día de hoy la palabra con el tema que vamos a presentar, que se llama o se titula Agentes Físicos. Bueno, es muy importante primero eh, situarnos en el contexto de que ustedes se están preparando para ser médicos generales inicialmente y en un futuro no muy lejano en especialidades que ustedes han de escoger. Entonces, la idea de presentar este curso, sobre todo con este tema, no es una presentación de física propiamente, sino es una presentación que sea dinámica, que sea fácil, entendible y que les permita a ustedes tener un concepto general de qué cosa es un agente físico y qué es lo que éste puede producir, ¿no? De beneficio en un paciente, ya que constituye una alternativa para sus pacientes, sea ustedes médicos generales o sean ustedes médicos en las diferentes especialidades de la medicina. Entonces, es importante que empecemos teniendo claro estos conceptos. A ver, primeramente, ustedes han tenido ya una clase con el doctor Casma, donde él les ha hablado de qué cosa es la medicina física y rehabilitación. En la práctica, con los chicos que hemos tenido las semanas pasadas, hemos aclarado un poquito este concepto. Es importante que ustedes entiendan que medicina física y rehabilitación tiene áreas importantes o es una especialidad multidisciplinaria e interdisciplinaria que se va a alimentar de todos los pacientes que ustedes, como médicos generales o especialistas, nos van a derivar. Y dentro de lo que es la medicina física y rehabilitación, nosotros contamos con dos áreas muy, muy importantes que yo diría que son un soporte principal de la especialidad, lo que es la terapia física y lo que es la terapia ocupacional. Además, también contamos con el apoyo del terapista del lenguaje, del enfermero, del psicólogo, de la asistente social. Todo ese contexto ustedes ya lo han revisado en la primera clase y se las ha explicado con mucho detalle el doctor Kahn. Entonces, dentro de lo que es la terapia física propiamente, tenemos el uso de los agentes físicos, ¿no? Que es una de las características de esta especialidad, porque esto no lo conoce nadie mejor que el médico rehabilitador, ¿ok? Entonces, en esta intención, tenemos que entender que el concepto de rehabilitación a través del tiempo ha variado, ha cambiado. Antes solamente se pensaba en rehabilitación cuando nosotros teníamos un paciente que era portador de una secuela. Entonces, cuando ya todos lo habían atendido, cuando el paciente ya tenía una secuela establecida, recién era enviado a rehabilitación. Sin embargo, con el pasar del tiempo y el desarrollo de la tecnología, pues se vio la importancia de los agentes físicos y también que estos podían pues darle otro enfoque a la especialidad. Y es por ello que ahora la especialidad medicina física y rehabilitación está orientada un tanto más a la parte preventiva, ¿no? Que esto es lo que antes no se consideraba. También tiene una orientación, ¿no? O una intervención de tipo terapéutico propiamente con el uso de los agentes físicos y obviamente lo que siempre ha sido la parte de recuperativa o de reinserción, reeducación y reinserción de la persona que es portadora de una deficiencia y consecuentemente de una discapacidad. Ejemplos para entender esto. Si nosotros tenemos un paciente que, por ejemplo, cardiología determina que tiene una hipertensión, entonces este paciente, el cardiólogo debería derivarlo a rehabilitación. ¿Por qué? Porque eh, probablemente este paciente va a ser tributario de un programa de ejercicios.
¿no? De un programa de ejercicios que va a complementar a su tratamiento farmacológico que indique el cardiólogo. De esta forma, vean ustedes cómo la especialidad, pues, preventiva, ¿no? Preventiva en este caso particular. En otros casos, por ejemplo, un paciente que ha sido ya propiamente con un diagnóstico establecido, una fractura, ¿no? Una fractura de huesos largos, por ejemplo, en miembros inferiores, ¿no? Ya el traumatólogo, que va a ser usted de repente, me lo va a derivar a la especialidad. ¿Para qué? Para que el médico rehabilitador lo evalúe y a través del criterio que tenga, ¿no? Le establezca un programa donde a través del uso de los agentes físicos, este paciente de repente pueda favorecer un poco la consolidación ósea, de repente disminuir el edema, de repente eh, mm, mejorar ya en la etapa recuperativa su remanente funcional de repente para recuperar su patrón de marcha que de repente puede haberse visto alterado, comprometido con la lesión que ha sufrido. Y en otra intención, para entender esta descripción o este enfoque, un paciente, por ejemplo, con una lesión medular. Aquí ya no hay más nada que hacer. Entonces, se le derivará el neurocirujano o el neurólogo, lo derivará a rehabilitación para que a través del programa podamos recuperar el remanente de capacidad funcional que pueda tener este paciente de acuerdo a su nivel de lesión. ¿Ok? Entonces es importante captar o entender este enfoque que actualmente se le da a la especialidad. Aquí tenemos una diapositiva donde vemos pues que en medicina tenemos el apoyo del tratamiento farmacológico que lo va a dar el especialista o el médico general, ¿no? Y obviamente, en muchos casos, probablemente sobre todo cuando estamos hablando de la parte motora, vamos a abordar cuadros de dolor, de contractura muscular, de repente de incrementos del tono, procesos inflamatorios, ¿no? Y tenemos como un apoyo, ¿no? También el tratamiento rehabilitador donde a través de los agentes físicos, ¿no? O de la terapia kinésica, que es la terapia de movimiento, la terapia ocupacional y las otras intervenciones como terapia de lenguaje, psicología, qué sé yo, vamos a ayudar o coadyuvar al tratamiento del paciente en los diferentes diagnósticos que puedan determinarse en las especialidades de la medicina. Por eso es de que los agentes físicos deben ser considerados o deben tener una importancia tanta o igual que de repente los medicamentos. ¿Por qué? Porque en algún momento estos pueden reemplazar inclusive. Por ejemplo, usted es reumatólogo y me deriva un paciente con artritis reumatoidea. Probablemente usted en un determinado momento puede dejarlo con una medicación muy básica al paciente, ¿no? Muy básica después de haber superado su proceso agudo de la enfermedad de repente, y yo como médico rehabilitador le indicaré un programa que de repente puede ser un programa de mantenimiento para manejar lo que es el proceso inflamatorio, el dolor, y la limitación funcional que pueda presentar este paciente en este diagnóstico específico, ¿no? Entonces, debe dársele mucha importancia también a este término que incluye a los agentes físicos, ¿ok? Deben estar sujetos pues a un rigor científico, ¿no? Aunque muchos de ellos, ahora lo vamos a ver más adelante, no hay estudios muy concretos, pero hay algunas contraindicaciones, hay algunas consideraciones que tenemos que tener para el momento de prescribir un programa de rehabilitación. Deben evitarse las aplicaciones empíricas o digamos, la el sobreuso de estos aparatos también, porque lo vamos a ver, hay algunas consideraciones que se tienen que tener presentes, ¿no? A ver, seguimos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la terapia física, básicamente, ¿no? Obviamente, nosotros lo que queremos es prevenir la disfunción articular, ¿no? Es decir, mejorar los rangos articulares de los segmentos que pudieran estar comprometidos si es que hablamos de la parte motora. Con esto, pues obviamente lo que se quiere es recuperar la capacidad funcional del paciente, ¿no? Sea motora, sea sensorial, sea neurológica,
lo que queremos, cognitiva, es recuperar la capacidad funcional al máximo, ¿no? Dentro de la capacidad remanente que pueda tener este paciente. Con esto, obviamente, lo que se busca es que el paciente pueda tener el máximo de independencia en actividades de vida diaria, que consideramos, pues, alimentación, vestido, higiene, ¿ok? Todo esto, obviamente, nos va a permitir a nosotros hacer que esta persona disminuya el tiempo de discapacidad, ¿no? También estas consideraciones nos van a permitir reducir el uso de fármacos, como lo hemos visto, o ser un coadyuvante a los tratamientos farmacológicos, ¿no? Que nos van a permitir de repente disminuir un poco la indicación de los fármacos, ¿no? Y también, regresando a la primera diapositiva, dándole un enfoque de prevención también a las patologías que pudieran suscitarse, ¿no? Si usted detecta, por ejemplo, un defecto postural, ustedes ya han tenido clase de defectos posturales, ¿no? Y trata de corregirlos a través de una terapia, ¿no? De una terapia física, eh, pues a futuro lo que usted puede evitar es de repente que esa persona, cuando sea adulta, adulta mayor, pueda desarrollar enfermedades de repente de tipo degenerativo articular. Bien, siempre tratando de llevar todos estos conceptos a la práctica, ¿ok? Por eso les pongo bastantes ejemplos. Entonces, ¿cómo podemos definir un agente físico? ¿No? ¿O qué es un agente físico? ¿No? Podemos encontrar diversas definiciones y algunas de ellas dicen, por ejemplo, que es un elemento físico, natural o artificial, ¿no? Que es utilizado en el tratamiento de un proceso patológico o de una enfermedad. Otras definiciones dicen, es un vehículo de energía que puede provocar modificaciones en las células, tejidos u órganos y desencadenar una serie de efectos biológicos. En la práctica, a través del tiempo, yo he podido resumir todo esto y decir que un agente físico es un estímulo externo que aplicado sobre un cuerpo o una superficie va a producir una respuesta en esa zona, ¿no? Entonces tenemos que tener presente que estos agentes físicos, los que se usan en rehabilitación, básicamente son de tipo no ionizante, ¿no? Que son, pueden ser, como lo hemos mencionado, agentes naturales o artificiales que no van a producir ionización en las células, ¿no? En esta intención, ¿cuáles son los objetivos del uso de los agentes físicos? ¿No? Básicamente, controlar procesos inflamatorios que consecuentemente te van a producir analgesia. En otros casos, la recuperación de los tejidos o favorecer la regeneración del tejido, ¿no? También esto te va a permitir mejorar la funcionalidad del segmento que puede estar comprometido. Y vamos a ver, por ejemplo, que el movimiento también es podemos considerarlo como un agente físico, ¿no? Entonces, a esto le llamamos terapias kinésicas, ¿no? O cinesiterapia también, que es la terapia del movimiento. Eh, Otro objetivo de la indicación de estos agentes físicos es, como lo hemos mencionado, disminuir el uso indiscriminado de los medicamentos, ¿no? Todo esto, obviamente, con el objetivo de mejorar la capacidad funcional del paciente y disminuir el tiempo de evolución de las diferentes patologías que podamos estar tratando. Tenemos que tener en cuenta que tenemos agentes físicos de tipo natural, ¿no? Hemos mencionado, como por ejemplo la energía solar, el agua de mar, las propiedades de los diferentes climas, ¿no? Las aguas termales, los fangos mineromedicinales, ¿no? El barro, ¿no? Muy conocido, ¿no? La gente se va a Churín por las aguas termales, también hay zonas donde hay esos barros que son ricos en algunos minerales, ¿no? Y el agua también, ¿no? Y tenemos también agentes físicos artificiales que son básicamente los que vamos a describir el día de hoy, ¿no? Como son la termoterapia, que usa el calor, ¿no? Como agente físico principal, la crioterapia, que usa el hielo, las radiaciones y también los estímulos mecánicos, ¿ok? Las corrientes eléctricas también.
Entonces, vamos a hacer una rápida descripción de algunos de ellos que ustedes más tarde van a ver en los hospitales que van a visitar para su práctica presencial. Tenemos la hidroterapia, ¿no? Que usa el agua como el agente terapéutico principal. Tenemos que recordar nosotros aquí que el agua tiene dos efectos principales, ¿no? Un efecto mecánico y un efecto térmico. Un efecto térmico, ¿por qué? Porque el agua generalmente que empleamos nosotros en los tanques es agua caliente, ¿no? Es agua caliente y esta agüita pues va a transmitir el calor, ¿no? Por un principio que se llama, un principio físico que se llama convección. ¿Y qué es la convección? ¿No? El agua sale con un movimiento o genera un movimiento, ¿no? Se genera a través del movimiento de un líquido o de un gas que en contacto con el cuerpo va a transmitir la temperatura pues que tiene esta agüita, ¿no? Y el efecto mecánico, pues tenemos que recordar el principio de Arquímedes, ¿no? El principio de Arquímedes que nos habla, este es un principio de física que lo hemos estudiado creo que desde la época del colegio, que todo cuerpo sumergido dentro del agua desplaza, ¿no? En una fuerza vertical hacia la superficie, ¿no? En la misma peso que el cuerpo que está sumergido, ¿no? Entonces, el movimiento dentro del agua se facilita, ¿no? Por eso es de que es un excelente agente físico que nos permite trabajar todo lo que sea movimiento, ¿no? Cuando usted quiere mejorar movimiento, pues es una excelente alternativa, ¿no? Aquí podemos ver pues el tanque de Hubbard, ¿no? Esto que se ve aquí en color azulito o celestito, ¿no? Es una turbina. Esto ejerce un efecto, seguramente han visto alguna vez un jacuzzi, ¿no? Sale el agua con una fuerza que le va a dar el movimiento a la agüita, ¿no? Le va a dar el movimiento y esto pues va a permitir que se transmita el calor también del agua, la temperatura del agua hacia el cuerpo que está sumergido, ¿no? Y también tiene un efecto de hidromasaje. Esto se llama turbina, este es el tanque de Hubbard donde ingresa la persona de cuerpo entero. Muchas veces cuando la persona no se puede mantener en posición sedente, entra en posición de cúbito en esta camilla que está aquí, que también la podemos ver en color celeste. Este es un tanque de Whirlpool, ¿no? Que es para miembros superiores o miembros inferiores, ¿no? También tiene su turbina y acá tiene un reloj, que esto es un termostato, este también tiene un termostato, que debe estar por aquí, y le va a dar la temperatura al agua, ¿no? Acá tenemos las piscinas terapéuticas, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, aquí se está trabajando marcha de una persona que aparentemente, miren la postura en flexión, probablemente me impresiona que esta es una persona que tiene un problema neurológico de tipo central y está haciendo entrenamiento en marcha, ¿no? ¿Por qué? Porque el movimiento pues se facilita dentro del agua, ¿no? Además que por ser agüita un poquito caliente, va a poder relajar también todo el tono que puede estar incrementado en este mi cuerpo de esta paciente, ¿no? Vean ustedes, generalmente se tiene que ingresar, de hecho, generalmente con un licenciado, un terapista físico, para que asista al paciente, ¿no? Aquí vemos también a un niñito, ¿no? Que se le está trabajando, este, probablemente los rangos articulares, porque hay disminución de ellos, ¿no? Vean las posturas en flexión de esta criatura. Probablemente puede ser un niño con un PC, un problema neurológico central, ¿no? Que tiene el tono incrementado y que le va a permitir manejar, relajarlo, ¿no? Relajarlo, relajar el tono y mejorar el rango articular de las estructuras comprometidas, ¿no? Y acá un niño que está trabajando también movimiento, básicamente, miren, está pataleando, ¿no? Aquí tenemos el tanque de Whirlpool que les había mencionado, ¿no? En un inicio, este es un tanque de pie, ¿no? Miren, el paciente está sentadito acá y sumerge su pierna, probablemente para tratar un problema de tobillo-pie. Si usted quiere tratar una rodilla, necesariamente lo va a tener que meter al tanque de Hubbard, donde va a entrar de cuerpo entero, porque aquí no puede entrar paradito. Y aquí un tanque de miembro superior, ¿no? Esta niña también en el tanque de Hubbard,
¿no? Vean ustedes, está con sujeción en esta camilla, probablemente la niña no se puede mantener en posición serena. Entonces, vamos a ver aquí que el uso del agua tiene efectos transcutáneos, efectos térmicos y efectos físicos, ¿no? Y se basa, pues, uno de sus beneficios en el principio de Arquímedes, que le va a dar un efecto mecánico, y el agua caliente, que va a tener un efecto térmico. Aquí tenemos las formas de aplicación de la hidroterapia. Puede ser local o segmentaria, como lo hemos visto, ¿no? Eh, si usamos el tanque de Whirlpool, ¿no? Si usamos el tanque de Hubbard, el de Whirlpool es el de miembro superior o el miembro inferior, y el tanque de Hubbard es el de cuerpo entero, ¿no? Tenemos las piscinas terapéuticas también, ¿no? Como ven ustedes aquí, las temperaturas son variables, no son rígidas, ¿no? Entonces tenemos un rango con el que podemos jugar dependiendo del objetivo que usted quiera lograr, ¿no? Si usted quiere, por ejemplo, mejorar el rango articular de miembro inferior, tobillo-pie, que ha tenido una fractura malleolo-peroné, y esa paciente, por ejemplo, tiene varices, ¿no? Entonces no va a poder poner el agua tan caliente, porque con el agua caliente la parte vascular obviamente se va a exacerbar. Entonces usaremos el agua un poquito más fría, ¿no? Pero aprovecharemos el efecto mecánico que nos ofrece la hidroterapia. Bien, aquí tenemos más imágenes donde podemos ver pues este paciente que está siendo trabajado también en un tanque de Hubbard, tenemos un Whirlpool y una piscina terapéutica, ¿ok? Esto de aquí son equipos que le llamamos nosotros HydroTrack, son muy buenos, nosotros lo tenemos en el hospital de policía, pero no están funcionando en la actualidad porque están en proceso de mantenimiento, ¿no? Y esto es digamos, un tanque donde el paciente entra de pie en bipedestación y nos permite trabajar lo que es el patrón de marcha. ¿Por qué? Porque esto es como una banda sin fin, ¿no? Una caminadora, digamos, dentro de un contenedor que tiene agua. Entonces, aquí adelante también tiene unas salidas que le da el efecto de la turbina, si es que usted quiere tratarlo o utilizar turbina para el efecto de hidromasaje o estimulación. Y si no, simplemente hace andar la banda, ¿no? La banda para poder trabajar el patrón de marcha. Obviamente, para que yo indique este tipo de aparatos, debemos de tener pues un rangos articulares aceptables, ¿no? O ya funcionales, tanto de tobillo-pie, como de rodilla, como de cadera, porque lo que vamos a hacer es que el paciente entrene o mejore su patrón de marcha. Y a la vez probablemente el fortalecimiento muscular que vamos a hacer con ese ejercicio que va a ser resistir, ¿no? Entonces, en la hidroterapia nosotros vamos a considerar su indicación cuando tenemos cuadros inflamatorios que nos producen dolor, cuando tenemos problemas neurológicos, sean de origen central, medular o periférico, ¿no? Cuando tenemos compromiso de rangos articulares, tenemos también patologías de partes blandas que pueden ser músculo-ligamentarias. Las contraindicaciones van a ser, ¿no? Consideradas, yo diría, con mucho criterio. ¿Por qué? Porque no podemos considerar al 100% absolutas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las micosis a veces, pues si nosotros tenemos los cuidados con las sustancias asépticas y la higiene, la limpieza del tanque, no habría ningún problema. La situación se complica cuando, por ejemplo, como en nuestro hospital, entran en el tanque 2 o 3 personas a la vez, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que considerar algunas contraindicaciones como absolutas, ¿no? Pero si no, puede ser considerado. Igualmente, las contraindicaciones que tenemos que tener en cuenta es cuando hay procesos infecciosos localizados, ¿no? Pero, por ejemplo, hay centros eh, neurológicos, ¿no? Bueno, yo he tenido la oportunidad de ir a Cuba y hemos podido ver pacientes que ingresan a hidroterapia aún con la presencia de úlceras de presión, pero obviamente
pues se hace una limpieza y desinfección de los tanques de hidroterapia, luego se les echan sustancias asépticas al agua y obviamente el agua se descarta con cada paciente, entra un solo paciente a la vez, ¿no? Entonces, y obviamente también las lesiones después que sale el paciente tienen que ser pues abordadas por la especialidad que corresponde, que en este caso es cirugía, ¿no? Para la curación correspondiente. También las precauciones, sí, cuando tenemos presencia de enfermedades cardiovasculares. La temperatura debe ser considerada con mucho cuidado porque si no podemos incrementar estos problemas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si tenemos hipertensión no controlada, ¿no? Recuerden ustedes que como es agua caliente, los ambientes de hidroterapia se cargan, ¿no? Se vuelven más calientes. Si el paciente tiene hipertensión, todo esto va a incrementar la posibilidad de que pueda el paciente presentar una elevación del alza de la presión arterial, ¿no? Y cuando tenemos problemas también de insuficiencias vasculares periféricas, ¿no? Como ya lo mencioné antes en un ejemplo que les mencioné. Ahora vamos a ver un poquito de termoterapia. La termoterapia, pues, usa el calor, ¿no? Como agente principal, ¿no? Entonces, tenemos que recordar que el calor puede ser transmitido, ¿no? O puede ser clasificado por dos formas, ¿no? Calor superficial y calor profundo. En rehabilitación, nosotros tenemos agentes de termoterápicos superficiales, ¿no? Que le vamos a llamar cuando no penetran más allá o su profundidad de acción, ¿no? Que calienta es menor a 1 centímetro, hasta 1 centímetro puede calentar, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, el calor seco y el calor húmedo, ¿no? El calor seco, las lámparas de infrarrojo, y el calor húmedo tenemos las compresas húmedas calientes, la parafina, que lo vamos a ver. Y las formas de calor profunda son aquellas que va el calor a penetrar en planos profundos, que puede llegar inclusive hasta la parte del periósteo, ¿no? Del hueso. Y aquí tenemos equipos como básicamente el ultrasonido. ¿Ok? Otra forma de clasificarlos también es por el tipo de transferencia de calor, o sea, cómo se transmite el calor. Y aquí dentro de las clasificaciones más sencillas que he encontrado es a través de estos principios físicos, ¿no? Como son la conducción, la convección, la conversión y la radiación. La conducción, por ejemplo, yo tengo una compresa caliente, ¿no? Inclusive probablemente muchos de ustedes tengan compresas de semillas en casas que se meten al microondas, ¿no? O las compresas calientes que vamos a ver dentro de un momentito. Está caliente, yo lo coloco sobre la superficie de la zona que quiero tratar y va a haber un intercambio de temperaturas. Esa es la forma de transferencia por conducción. Luego tenemos también aquí a las parafinas, que la vamos a ver también, es superficial, ¿no? Tenemos la convección que habíamos mencionado, la hidroterapia, el agua es caliente, ¿no? El efecto del movimiento va a hacer que se transmita el calor del agua hacia el cuerpo que está sumergido dentro de ella. La conversión, que está representado básicamente por este equipo, que es el ultrasonido. La diatermia de onda corta y la microondas ya no se usan mucho, se va a transmitir el calor a través, es una energía que se convierte en calor, ¿no? Es una transducción energética, básicamente. Y la radiación, que va a tener o producir un efecto fototérmico, que es los equipos que nosotros vemos generalmente o vamos a ver son los infrarrojos y la luz ultravioleta, ¿no? ¿Qué efectos tiene este agente físico? También, pues, producir analgesia, básicamente. Ustedes saben que el calor va a incrementar el flujo de sanguíneo, ¿no? Entonces, por vasodilatación. Vamos a aumentar el metabolismo local, vamos a incrementar la extensibilidad del colágeno, por ello vamos a facilitar el movimiento, vamos a lograr un alivio de las contracturas musculares, vamos a tener la posibilidad de disminuir el tono muscular y disminuir las rigideces articulares también. Aquí tenemos, por ejemplo, las compresas húmedas calientes, vean ustedes, en sus diferentes formas para poder ser colocadas en las zonas que usted quiere tratar. Generalmente,
ahora lo vamos a ver en el hospital, son almohadillas forradas en lona que contienen en su interior un gel y están dentro de un tanque de agua caliente. Y dentro de ellas hay un gel refractario que absorbe el calor, ¿no?, del tanque y o permite que se mantenga caliente para poderlo utilizar sobre la zona que usted quiera tratar. Este mismo efecto se logra, pues, por ejemplo, con una bolsa de agua caliente, ¿no?, que a veces tenemos en casa, una compresa de semillas, a veces dice, voy a planchar una telita, una franelita y lo coloco sobre la zona que quiero tratar. Es calor superficial, ¿ok? Vean ustedes, este es el tanque compresero, aquí se sumergen las compresas, acá hay agua caliente y el gel que tiene en su interior absorbe el calor y es lo que le permite conservarlo para al momento que usted lo va a utilizar en estas formas, ¿ok? Aquí tenemos el efecto fisiológico de este agente físico, como es el calor, ¿no? Entonces, el incremento de la temperatura va a permitir que aumente la liberación de vasodilatadores, como son la histamina y la prostaglandina, y va a activar también los termorreceptores cutáneos, ¿no?, activando el ganglio de la raíz dorsal de la médula. Esto va a originar una disminución en la activación simpático-adrenérgica, por lo tanto, va a producir efecto de vasodilatación y la relajación del músculo liso, ¿no? Entonces, de esta forma, vean ustedes que hay que considerar esto para poderlo indicar, porque si nosotros tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que querríamos nosotros tratar o abordar cuando indicamos una forma de calor? Obviamente, lograr la relajación del músculo liso, por lo tanto, relajación muscular, y calmar también el dolor, ¿no? También puede ser como una medida previa para facilitar el ejercicio, ¿no? ¿Qué hace usted antes de correr, antes de hacer actividad física? Calienta. Entonces, igualmente, antes de trabajar o querer eh, realizar terapia de movimiento, de ejercicios, tenemos que calentar la zona que vamos a trabajar, ¿ok? ¿Y qué contraindicaciones podemos tener en cuenta con este agente físico? Por ejemplo, lesiones en piel, ¿no? Infecciones de la piel, heridas abiertas, ¿no? Insuficiencia vascular periférica, zonas donde hay alteración de la sensibilidad, ¿no? Es muy importante tener en cuenta. Vean ustedes, aquí tenemos las compresas en sus diferentes formas, como ya les mencioné. Acá las posiciones en las que se utilizan, ¿no? La región lumbar, la región cérvico-dorsal alta, en una rodilla, ¿no? Y siempre se tiene que colocar cubierta de una telita, de una toalla o alguna tela para poder aislar, porque a veces la piel puede ser un poco sensible y podemos causar quemaduras, pues porque a veces calientan bastante, ¿no? Tenemos la parafina, ¿no? La parafina también habíamos dicho que es una forma de calor superficial, ¿no? Entonces, la parafina es una mezcla de hidrocarburos, alcanos, que es un hidrocarburo. La que utilizamos nosotros es blanca, inodora, insípida y sólida. Se va a volver, viene sólida y se convierte en líquido en un determinado punto de fusión. Se le añade un poquito de vaselina para poderla utilizar, ¿no? Entonces, el paciente puede aplicarse bajo la forma de inmersión o de embrochado, ¿no? Así, de esta forma, sumerge la mano dentro del tanque o pincela la zona a tratar y se genera un guante, así como esto, en contacto con la temperatura ambiental. Y esto pues conserva la temperatura. Este guantecito se cubre con una bolsa y con una toallita para conservar el calor un tiempo que puede ser aproximadamente entre 10 y 15 minutos. Eso va a depender mucho de la temperatura ambiental. Obviamente en épocas de invierno pues se enfría más rápido, ¿no? Hay que cubrirla mejor. Y en épocas de verano obviamente se conserva un poquito. También tenemos que tener en cuenta algunas contraindicaciones, ¿no? Como pueden ser cuando hay intolerancia al calor o hay alteraciones de la sensibilidad, cuando hay en zonas donde hay cicatrices, a veces la piel es más sensible.
No se puede aplicar, por ejemplo, en zonas donde hay lesiones en piel, ¿no? Lesiones heridas o escoriaciones o lesiones ulceradas, qué sé yo, no se puede utilizar. Si hay zonas donde vemos que hay un incremento de la vascularización periférica, tampoco es recomendable indicar, ¿ok? Y obviamente, pues nos va a permitir ser utilizada en fases de repente que no sean muy agudas, ¿no? Con un criterio de lógica, pues si yo tengo una artritis reumatoidea donde el paciente llega derivado de reumatología con la mano, pues que está con calor, rubor, edema, limitación funcional, que tú la ves que quema, no le voy a poner más calor, ¿no? Tendría que ponerle, en ese caso, una compresa fría. Es por eso que también consideramos a la crioterapia como un agente físico, ¿no? Eh, el agente físico que está basado en el uso del hielo, ¿no? Se indicaba anteriormente o antiguamente solamente se conocía su uso para los traumas, eventos traumáticos, ¿no? Generalmente lesiones de tipo deportiva, ¿no? Pero se vio que también es muy útil para los cuadros agudos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los casos que acabo de describir, como es un proceso agudo o una exacerbación del cuadro de un paciente que tiene un diagnóstico de AR, podemos iniciar indicando la crioterapia como agente físico inicial dentro de lo que es nuestro programa que vamos a diseñar para este pacientito, ¿no? Lo utilizamos también como una medida previa para favorecer el movimiento, ¿no? Porque va a generar cierto grado de anestesia en esa zona. Por eso es de que también tenemos que tener mucho cuidado cuando se va a colocar. Los efectos fisiológicos que va a producir la crioterapia, pues van a basarse en el hecho, todo lo contrario, obviamente, del uso de la termoterapia, ¿no? En el caso anterior era el aumento, ¿no? De la liberación de vasodilatadores. Aquí va a haber una disminución en la liberación de vasodilatadores, como son la histamina y la prostaglandina, va a activar los termorreceptores cutáneos, va a producir una contracción del músculo liso, la activación del ganglio de la raíz dorsal, va a producir un efecto ya no de vasodilatación, sino de vasoconstricción, ¿no? Activando la incremento de la activación simpático-adrenérgica. Por lo tanto, el flujo de sangre va a disminuir, ¿no? Va a disminuir. Entonces, aquí indicaríamos el hielo, ¿no? Bajo estos conceptos, estos principios fisiológicos, el hielo va a disminuir la temperatura local de la zona sobre la cual usted está tratando, ¿no? Por ejemplo, usted tiene un paciente recién operado de una meniscopatía, ¿no? Y ve que la rodilla está pues bien inflamada, ¿no? Calor, rubor, este, puede usted indicar hielo, ¿no? Tiene un evento traumático, ¿no? Una lesión traumática aguda en este momento, también puede indicar el hielo, ¿no? Obviamente el objetivo va a ser básicamente disminuir el proceso inflamatorio y obviamente producir la analgesia que es secundaria a este control, pues, ¿no? También vamos a controlar el edema porque va a haber una vasoconstricción, va a disminuir el espasmo muscular también y recordar, como habíamos mencionado, que el hielo también debe ser colocado con mucho cuidado. La literatura menciona que debe ser indicado hasta 72 horas producido el evento traumático o la lesión aguda. Sin embargo, esto es relativo, esto va a depender mucho del criterio, de la pericia, de la experiencia del profesional médico rehabilitador, ¿no? Porque lo que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí al diseñar un programa es qué es lo que yo quiero lograr con ese paciente, ¿no? Entonces, generalmente, lo que sí hay que tener en cuenta es de que si yo dejo el calor por 15, 20 minutos, ¿no? Como lo podría dejar de repente en una compresa calientita que se va a ir enfriando poco a poco, aquí el hielo más bien me puede quemar la superficie sobre la cual está colocada. Entonces tenemos que ser cautos en la indicación. Y todos los pacientes pueden tener diferentes grados de sensibilidad en cuanto a su percepción, ¿no? Entonces, obviamente la aplicación del hielo, no sé si alguna vez se hayan colocado, te adormece, ¿no? Anestesia. Entonces, lo que nosotros debemos indicarle al paciente es, usted se coloca el hielito, ¿no? Aproximadamente después de unos
3 a 5 minutos, usted va observando. Si usted ya siente que está muy anestesiado, que ya no siente, entonces retírelo un ratito, ¿no? Y se puede esperar a recuperar la sensibilidad, que pueden ser también un tiempo igual de 3 a 5 minutos, y vuelve a colocar, ¿no? Y así repite esta acción hasta completar unos 20 o 25 minutos sobre la zona que está atendiendo, ¿ok? Entonces es relativo la indicación y tiene que ser muy personalizada en cada paciente. No se puede generalizar en todos porque, como les menciono, podemos quemar al paciente, ¿no? Eh, Antes solamente se conocían pues esos spray que se usaban en los partidos de fútbol, ¿no? Spray químicos, que eran cloruro de etilo o fluorometano. Pero en la actualidad tenemos ahora pues las bolsas de hielo, las bolsas de hidrocoloide frío, ¿no? Que son ya unas compresitas que tienen las mismas formas de las calientes que hemos mostrado y que se meten a la refrigeradora y se mantienen heladitas, ¿no? Y usted las saca y las coloca sobre la superficie. Si no tiene eso, bueno, en forma casera muchas veces agarramos el hielo de la congeladora, lo metemos en una bolsita y lo envolvemos también en una toalla, en una telita y lo colocamos sobre la zona que usted quiere tratar, ¿no? Es la cosa de ingeniarse un poquito también, porque estas indicaciones probablemente ustedes tienen que tratar de adecuarlas cuando ustedes hagan su serum en alguna parte que de repente puede ser alejada de Lima y no cuenten con un centro de rehabilitación propiamente, ¿no? Obviamente el hielo lo vamos a indicar en una etapa aguda propiamente, ¿no? Aguda, no vayan a olvidar eso. Contraindicaciones particularmente trastornos circulatorios y trastornos de la sensibilidad. Aquí pasamos ya, dejamos todo lo que es la parte superficial y entramos a lo que es profundo, ¿no? Y acá vamos a hablar del calor en las formas profundas. Habíamos mencionado que teníamos, este es un equipo de microondas, onda corta, y este es un ultrasonido. Solo vamos a hablar del ultrasonido porque estos dos ya casi no se indican mucho. Pero sí ustedes, es importante que para que se entiendan estos conceptos un poquito, ya les mencioné, no es una clase de física, deben recordar algo o más o menos tener una idea de esto. Tenemos nosotros agentes electroterapéuticos donde las corrientes eléctricas es digamos, el concepto principal o el agente físico principal, ¿no? Entonces, estos se van a dividir en corrientes de alta frecuencia, de frecuencia media, ¿no? O de baja frecuencia, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los de alta frecuencia. Ustedes no sé si se acuerdan en la época del colegio cuando llevamos física, decían las corrientes eléctricas pueden ser triangulares, pueden ser rectangulares, pueden ser ondulantes, de un impulso, de doble impulso, qué sé yo. Ya, bueno, eso no lo vamos a tocar porque eso no es el tema de hoy. Sin embargo, esas características de onda, longitud de onda, le va a dar una característica si es de alta frecuencia, frecuencia media o baja frecuencia, ¿no? Y aquí tenemos a los equipos de diatermia onda corta, son electroterapéuticos de alta frecuencia. Los de frecuencia media ya básicamente son las corrientes eléctricas, como las interferenciales y las rusas, ¿no? Y las de baja frecuencia tenemos las galvánicas, las farádicas, las exponenciales, los TENS, las diadinámicas. Aquí, ¿qué es lo importante que ustedes deben de tener? El concepto, esto no lo voy a preguntar en el examen, ojo. Sin embargo, por ejemplo, si yo tengo un paciente que quiero tratar básicamente el edema, pues aquí podré indicarle una corriente de tipo diadinámica que me va a ayudar un poco al manejo del edema, ¿no? Si yo quiero estimular, por ejemplo, un músculo denervado, probablemente le indique una corriente de tipo exponencial, ¿no? Y si es, por ejemplo, una parálisis facial, donde el músculo de la cara está paralizado y lo quiero estimular, de repente un TENS, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, abordar un cuadro analgésico para controlar de dolor, básicamente, probablemente indique un interferencial, ¿no? Esas son características propias que ya el médico rehabilitador las va a precisar al momento que detalla. Pero la idea, como ya les menciono, para ustedes que van a ser médicos generales, no es que sepan para qué cosita en especial se usa cada corriente de estas, ¿no? Porque corrientes, electroterapia en rehabilitación es un curso entero, ¿no? Entonces, basado en la física, obviamente, ¿no? Pero
ustedes solamente ven el caso y a la corriente puede ser de utilidad en este paciente, así que vaya usted a rehabilitación, ¿no? Ese es el concepto que yo quiero que ustedes entiendan para que puedan este, ser más fácil este tema. Acá vemos, por ejemplo, la aplicación de las corrientes eléctricas que se hace a través del uso de los electrodos, ¿no? No es una descarga eléctrica, probablemente, tal vez alguno de ustedes le haya pasado corriente alguna vez. No, no, no. No es ese tipo de sensación, pero sí se siente un estímulo, ¿no? Basado en la polarización y despolarización de las células, ¿no? Un potencial de membrana y hay una cuestión física ya que no es el tema de hoy, pero tiene que ser una sensación agradable. Y aquí, en el uso de las corrientes eléctricas, por ejemplo, el paciente tiene que tener cierto grado de sensibilidad, porque yo voy regulando la dosis en función a lo que el paciente me dice. Si siento bajito o no, ya me está causando un poquito de dolor, entonces ya tengo que disminuir la dosis, ¿no? Aquí vean ustedes, ¿no? Así se colocan los electrodos para tratar con este tipo de agentes. Este es una terapia combinada que usa el uso de la corriente, de las corrientes, con el ultrasonido básicamente a la vez. ¿Ok? Vamos a obviar todo lo que es diatermia, onda corta, microondas y nos vamos al ultrasonido básicamente, donde diría yo, a través de mi experiencia y de los años, el ultrasonido ha sido la vedette, para mí es una vedette dentro de lo que es rehabilitación, ¿no? A pesar de que han aparecido agentes más recientes como pueden ser el láser, el magneto, el ultrasonido es muy versátil para muchas cosas. Es una forma de calor profundo, como lo habíamos mencionado, este, y se transfiere el calor por formas de conversión, como lo habíamos mencionado, ¿no? Nosotros utilizamos el ultrasonido terapéutico, ¿no? Que es de esta frecuencia, digamos, ¿no? A diferencia del ultrasonido diagnóstico, que tiene otro tipo de frecuencia, ¿no? Nosotros lo podemos utilizar como en la modalidad continua o en la modalidad pulsátil, ¿no? Y las dosis de aplicación pueden variar, ¿no? Los equipos pueden variar la dosis de entre 0,5 y 3 watts por centímetro cuadrado, ¿no? Generalmente nuestros equipos en el hospital están programados en 1,5 porque hemos visto que también produce los mismos resultados, ¿no? Buenos resultados. Entonces, lo que sí consideramos que mientras más profunda sea la zona a la cual usted quiere llegar con este agente físico que es calor profundo, la dosis será un poquito más. A diferencia, si usted quiere, por ejemplo, tratar una articulación interfalángica que no está tan profunda, entonces usará 0,5, 0,8, ¿no? En la dosis que usted va a indicar, ¿ok? Mientras más profundo, más dosis. Mientras más superficial la estructura que usted quiere abordar, es menos dosis, ¿no? Eh, Ojo que tampoco voy a poner dosis en las preguntas del examen, ¿ah? Así que tranquilos nomás, pero eso es para que ustedes tengan un criterio, formen su criterio. La duración del tratamiento de la aplicación de este agente físico, ¿no? Oscila entre 5 a 10 minutos. El transductor se desplaza sobre la zona que usted quiere tratar, se pone una zona de interfase que es un gelcito para que corra más fácil el transductor y lo aplica entre 5 o 10 minutos. Nosotros, por la cantidad de pacientes que tenemos más o menos en el hospital, siempre lo indicamos aproximadamente entre 5 y 7 minutos, no más, ¿no? Y los resultados también son muy buenos, ¿ok? Los efectos fisiológicos que nosotros queremos lograr, pues obviamente transmitir el calor en planos profundos y lograr todos los efectos fisiológicos que hemos hablado ya en un inicio cuando hemos descrito la termoterapia, ¿no? Termoterapia. Acá vean ustedes, tenemos la aplicación, ¿no? Del ultrasonido, la región cervical, ¿no? Aquí en un codo, ¿no? En la muñeca, ¿no? ¿Qué indicaciones, ¿no? ¿Qué indicaciones? Generalmente, cuando usted tiene contracturas musculares, cuando tiene rigidez articular, cuando usted quiere, por ejemplo, liberar adherencias, pero no esas adherencias que se generan después de una cirugía, ¿no? Sino, por ejemplo, usted tiene tenido una fractura de codo y ha estado con su aparato de yeso, ¿no? Por un buen tiempo. Entonces, cuando usted le quitan el yeso, tiene dificultad para lograr la extensión del codo. ¿Por qué? Porque probablemente alrededor de esta
articulación se han generado algunas adherencias. Entonces, el ultrasonido nos ayuda mucho para poder liberar ese tipo de adherencias, ¿ok? Luego tenemos para las zonas calcificadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del diagnóstico que hacemos cuando tenemos un ganglión, ¿no? También nos ayuda un poco, ¿no? Tiene el calor, tiene un efecto de reducción del espasmo muscular y obviamente un efecto analgésico, ¿no? ¿Qué contraindicaciones? Las contraindicaciones del ultrasonido básicamente no hay estudios fehacientes que digan que es teratogénico, pero obviamente se recomienda no ser utilizado en mujeres gestantes, sobre los órganos reproductores, ¿no? Mamas, testículos, ¿no? No se indica generalmente, ¿no? En cuadros donde tengamos lesiones de tipo vascular, insuficiencia vascular periférica o procesos sépticos, no se indica, ¿no? Tenemos en el caso de los niños, tampoco no hay estudios fehacientes que lo confirmen al 100% que interfiere en el crecimiento de los niños, pero por ejemplo, cuando tenemos pequeños, no solemos indicar ultrasonido a los niños pequeños. ¿Por qué? Porque todavía están pues en proceso de crecimiento, ¿no? Entonces no se interviene sobre estas zonas. Si es que hubiera mucho la necesidad, se hace con dosis muy, muy bajitas y por tiempos muy, una, dos sesiones, ¿no? Y a una dosis mínima, ¿no? 0,5, 0,3, qué sé yo, ¿ok? Y se evita pues el uso en niños, ¿no? Y obviamente nunca jamás utilizarlo sobre zonas donde hayan implantes metálicos. ¿Por qué? Porque obviamente el metal es un buen conductor del calor y obviamente podemos quemar al paciente, ¿no? Acá vemos, se está abordando también una rodilla, una región de tobillo, ¿no? Una zona aquiliana, y entramos a lo que es el láser terapia. Láser terapia, láser terapia, ¿no? Es el resultado de la palabra, de la abreviación de estos términos en inglés, ¿no? Ustedes lo pueden leer aquí, ustedes pronuncian mejor el inglés que yo, y en español se traduce como la amplificación luminosa por emisión estimulada de la radiación, ¿no? Esto es en inglés y es el resumen, la palabra láser, ¿ok? Conclusión, el láser es una emisión fotónica de gran capacidad energética. A través del tiempo, como hemos mencionado en un inicio, estos aparatos, la tecnología, el desarrollo de la tecnología ha sido vertiginoso y nosotros teníamos solamente el láser puntual, que es este aparato de aquí, como pueden verlo. Se usaba en zonas muy específicas, muy puntuales, ¿no? O sea, zonas pequeñas. Por ejemplo, si yo tenía una lumbalgia, no podía usar este aparato porque, pues, imagínense cuántos puntitos iba yo a tener que poner y se perdía este beneficio que produce el láser, ¿no? Entonces se creó este tipo de equipos, que es un láser de barrido o láser cañón, le llaman, ¿no? Que nos permite ser utilizado, ¿no? De una forma más, más, como se ve aquí, ¿no? Un barrido de una zona con mayor amplitud, ¿no? A diferencia del láser puntual que vemos aquí, ¿ok? Obviamente, como es una emisión fotónica de, como es una emisión fotónica de gran capacidad energética, obviamente produce algunas lesiones en la vista si es que uno no tiene los cuidados correspondientes. Por eso se usan lentes oscuros, tanto para el que está aplicando como para el paciente, ¿no? Las dosis se expresan en joules por centímetros cuadrados y se considera que en casos agudos se requieren menores dosis y menor número de sesiones, ¿no? Y en los procesos crónicos se utilizan mayores dosis y mayor número de sesiones, ¿no? Directamente proporcional. El láser terapéutico que nosotros tenemos, ¿no? Que nosotros usamos, este, es el láser terapéutico, ¿no? Es el láser terapéutico y nos va a producir o nos va a permitir
producir algunos efectos específicos, ¿no? Algunos procesos, como por ejemplo, tiene un efecto bioquímico, tiene un efecto dieléctrico, un efecto analgésico, antiflogístico, antiinflamatorio, antiedema y biotrofoestimulante, ¿no? Eh, aquí, a ver, un momentito, por favor. Un minutito, por favor, que me están llamando del hospital, por favor. Listo, mil disculpas. Entonces, bueno, con respecto al láser, nosotros, ¿qué podemos decir, no? Podemos decir que tenemos un láser que en los equipos se han diseñado, actualmente con la tecnología se han desarrollado, y tenemos láser que también pueden ser un poco más superficiales y un poco más profundos, ¿no? Los que, estos ambos equipos tienen un buen efecto relajante muscular, analgésico y antiinflamatorio, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando usted quiere tiene una lesión, por ejemplo, una úlcera, una pequeña ulcerita, ¿no? O una úlcera de presión. Muchas veces el cirujano plástico nos hace la interconsulta y nosotros dentro de nuestro programa de rehabilitación podemos ayudarlo indicándole un poquito de ultrasonido. ¿Por qué? Porque como hemos visto, produce vasodilatación y al producir vasodilatación aumenta la vascularización de esa zona, ¿no? Por lo tanto, la granulación del tejido se favorece, ¿no? Y podemos ayudarlo también colocándole un poquito de láser, ¿no? Superficial, porque el láser superficial tiene una capacidad de regeneración de tejido, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo a veces el cirujano plástico nos envía a nosotros el paciente con este tipo de diagnósticos o de lesiones para poder coadyuvar a su tratamiento, porque obviamente yo no voy a hacer que esa úlcera cierre totalmente, ¿no? Porque tenemos que trabajar en equipo, él con su curación, su debilidación, sus parches, qué sé yo, y yo ayudándolo con los, este, el uso de estos agentes físicos que por efectos fisiológicos que tienen van a favorecer la granulación del tejido más rápida. De repente, hasta de repente cerrar totalmente la lesión o de repente dejarla en una condición tan óptima que el cirujano plástico ya puede intervenir haciéndole su colgajo, su injerto, qué sé yo. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta que en el caso de los láser superficiales, tienen ese efecto también, aparte de analgésico, antiinflamatorio, de regeneración de tejidos. Y los que son más profundos, ¿no? Van a tener, pues, un efecto más, cuando yo quiero tratar una coxalgia, un dolor de repente por una hernia, núcleo pulposo, qué sé yo, tendrá que ser, pues, un agente, un láser más profundo, ¿no? Que generalmente son los láser de arsénico galio, ¿no? Y que le llamamos láser infrarrojo o no visibles, ¿no? Y los superficiales generalmente son láser de helio neón y le llamamos rojo visibles, ¿ok? Esto también es como para que ustedes tengan un poco de cultura también médica, ¿no? Porque como ya les dije, ustedes no son los que van a diseñar el programa de rehabilitación, pero sí pueden tener el criterio de que si tienen un paciente con una lesión, rehabilitación lo puede ayudar a usted que es cirujano plástico, a usted que es cirujano de repente, ¿ok? O médico general también. Bueno, indicaciones y contraindicaciones, pueden leerlas ustedes, no hay mayores cosas que mencionar ahí. Vamos a hablar de magnetoterapia. Magnetoterapia es un agente físico también reciente, ¿no? Que se ha desarrollado en los últimos tiempos.
se basa o su efecto se basa en la utilización de los campos magnéticos, ¿no? Que está dado por unos imanes, ¿no? Cuando apareció esto, se hablaba de que tenía efectos para todo, ¿no? Acá tiene efecto, produce vasodilatación local, tiene un efecto antiinflamatorio, analgésico, relajante, facilita la cicatrización, estimula la osificación, tiene un efecto antiedema, trófico tisular, qué sé yo, para todo. En mi experiencia, yo generalmente considero que es un equipo que nos ayuda muchísimo, muchísimo cuando usted lo asocia de repente a, puede ser un ultrasonido, puede ser a una corriente, puede ser a un láser. Y principalmente yo diría una de sus particularidades es esta, ¿no? Que ayuda mucho en la osificación. Por ejemplo, a veces tenemos pacientes de traumatología que tienen un retardo de consolidación ósea. Entonces, la indicación de este agente físico, pues nos puede ayudar un poquito para que ese paciente consolide, ¿no? Este es el equipo básicamente, ¿no? Tiene un solenoide que se localiza sobre la zona que usted quiere tratar. Viene la consola que ya tiene los programas establecidos y se van adecuando de acuerdo a los diagnósticos. Acá tenemos uno de cuerpo entero, parece un resonador, ¿no? Y este de acá es para miembros inferiores, ¿no? También tiene contraindicaciones muy parecidas a las del láser, que ustedes las pueden leer. Acá tienen los equipos, ¿no? Este es un equipo, el otro vimos con consola, este es un equipo de mesa, ¿no? Son diferentes modelos, pero básicamente se utilizan de estas formas, ¿no? Y también tenemos, se puede utilizar, hay los solenoides planos que se colocan sobre la región lumbar cuando usted quiere tratar una columna, ¿no? Por ejemplo, las parálisis faciales, también en la literatura describe el uso de del magneto, ¿no? Pero acá, al menos en el hospital, nosotros, y que yo sepa, ningún hospital tiene equipos de magneto para los casos de las parálisis faciales, ¿no? Pero sí la literatura he leído alguna vez, he visto que hay equipitos especiales, ¿no? Y llegamos habíamos mencionado la cinesiterapia, kinesiterapia o los ejercicios que están basados en el ejercicio terapéutico, ¿no? De todo esto, ustedes deben recordar que tenemos ejercicios activos y ejercicios pasivos. Obviamente los activos son los que yo voluntariamente voy a realizar y los pasivos son los que yo no puedo mover mi mano, entonces viene el terapista o el médico y me ayuda a movilizar el segmento, ¿no? Entonces ese es un pasivo. Yo puedo tener movimiento activo, pero limitado. Por ejemplo, esto es dorsiflexión de muñeca, no lo logro, solo llego hasta acá. Entonces viene el terapista y me ayuda a completar el movimiento. Sería un activo asistido, ¿ok? Activo asistido porque me van a ayudar a completar. Pero el pasivo siempre será pasivo, porque el pasivo no se mueve nada, yo no muevo nada, me lo van a tener que hacer, ¿ok? Entonces, recordar eso también. Y también tenemos el activo resistido. Cuando yo ya logré completar mi rango articular al 100%, en el rango 100%, yo que quiero fortalecer la musculatura, ¿no? Entonces le pongo una resistencia. Entonces ahí le pongo una resistencia aquí y tendré que vencer ese peso contra la gravedad para fortalecer, para hipertrofiar el músculo de repente. Entonces será un ejercicio activo resistido. Por lo tanto, yo puedo tener un ejercicio activo, activo asistido o activo resistido. ¿Ok? Y el pasivo siempre será pasivo. Aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Un ejercicio, podríamos decir de repente que puede ser pasivo o puede ser un activo asistido, no sabemos, ¿no? Porque es una foto nada más. Acá vemos que es un activo asistido, le está ayudando, ¿no? Y aquí también vemos, ¿no? Acá el pacientito está levantando solito su pie, este es un activo, ¿no? Un activo. La persona, el niño, creo que es un niño, está levantando solito el pie, ¿no? Y le pide que, creo que toque a la palma de la mano, ¿no? Entonces ya es un activo. ¿Ok? Acá también tenemos un activo puro, ¿no? En posición sedente está trabajando ejercicios activos, ¿no? Aquí también tenemos, ¿no? Aquí tenemos un activo resistido, ya está siendo potenciando
¿no? Ejercicio de fuerza. Y llegamos a la tracción. La tracción también es un agente físico, ¿no? Es un estímulo externo, ¿no? Entonces, nosotros en rehabilitación usamos tracción cefálica y tracción lumbar, ¿no? Tracción cefálica, miren ustedes acá, la fuerza se ejerce hacia la parte superior, hacia la parte superior, ¿no? Se ejerce la fuerza, se tracciona con la intención de distraer o separar los espacios intervertebrales, ¿no? Obviamente, probablemente puede ser indicación de cuando tenemos un caso con una radiculopatía con sintomatología radicular, ¿no? Aquí también, vean ustedes, tiene la sujeción en la región del tronco, se pone la banda pélvica y se tracciona la fuerza hacia atrás, ¿no? La idea es separar los espacios intervertebrales de, de la columna, ¿no? Generalmente se indica el 10% del peso corporal, dice la literatura, pero en algunos casos hay que considerar la contextura del paciente, ¿no? Hay que considerar también si el paciente tiene mucho dolor, si el paciente está muy nervioso, ¿no? Porque esa sensación de que te jalan, ¿no? Puede ser un poco desagradable, ¿no? Entonces, por eso también la forma de indicarlo a veces debe ser no continua, sino intermitente, cosa que te jala un poquito y te suelta, te jala y te suelta y va siendo en forma progresiva, ¿no? Por eso, a pesar de eso, hay que considerar que podemos empezar con no el 10%, sino con menos e ir incrementándolo en forma progresiva de acuerdo a la tolerancia del paciente. Bien, acá tenemos, miren ustedes, ¿no? El mismo paciente está regulando la tracción de acuerdo a su percepción, ¿no? De la molestia o que puede sentir, ¿ok? Vean ustedes, son equipos modernos, ¿no? Equipos modernos. es- y llegamos a las ondas de choque, ¿no? Las ondas de choque, que son uno de los últimos agentes físicos que han aparecido, ¿no? Han aparecido. eh, es un agente físico caro. Yo creo que ningún hospital, creo que el seguro no lo tiene, nosotros tampoco, ¿no? Generalmente lo tienen centros de rehabilitación privados, ¿no? Yo en mi experiencia digo, puede ser indicado después de que usted ya ha agotado todos los otros agentes físicos que de repente hemos descrito y no hay una buena respuesta, puede ser una alternativa, ¿no? Porque es costoso, las sesiones son costosas, ¿no? Y a veces los resultados pueden ser los mismos que con la indicación y el manejo o la combinación de los agentes físicos que ya hemos descrito, ¿no? Estos son los aparatos y son ondas acústicas de alta frecuencia y energía, son mucho más intensas que el ultrasonido, ¿no? Se utiliza mucho en problemas, por ejemplo, el espolón calcáneo, las epicondilitis que no tienen buena respuesta, los hombros dolorosos, ¿no? Las bursitis cálcicas a nivel del hombro, ¿no? Se utiliza bastante. Pero, como les digo, yo siempre recomiendo que de repente se agote primero la indicación de los otros agentes físicos, ¿no? Su principio, ¿no? O su acción se basa en el hecho de que, como son ondas de alta frecuencia, va a producir micro rupturas capilares, ¿no? Y al incrementarse la vasodilatación, esto va a incrementar el flujo de sangre, ¿no? Y va a iniciar y mantener procesos de regeneración de tejidos que puedan estar dañados, ¿no? Se utiliza mucho en procesos inflamatorios crónicos que no ceden con los que ya hemos mencionado, ¿no? Acá hay algunos casos en los cuales se sugiere su indicación, ¿no? También tiene algunas contraindicaciones, ¿no? Indicaciones y contraindicaciones, ¿no? Que vale la pena, pero casi todas son las mismas que coinciden con el ultrasonido, con el magneto, ¿no? El láser, ¿no? Y la conclusión a la cual llegamos es de que no existen protocolos rígidos en la indicación de los agentes físicos, ¿no?
Como ven ustedes y analizan, casi todos sirven para inflamación, dolor, regeneración tisular, ¿no? Am, digamos, objetivos muy comunes. Va a depender mucho de la pericia, del conocimiento que tenga el médico tratante, el médico rehabilitador, para poder diseñar el programa. Pareciera que todos pueden ser iguales, pero no todos son iguales y tenemos que valorar el diagnóstico, primero tener un diagnóstico preciso y tener claro cuál es el objetivo que usted quiere lograr en el paciente, ¿no? Entonces, partiendo del objetivo que usted quiere lograr, entonces podrá ir diseñando el programa en forma progresiva, ¿no? Ir cambiando el programa. Y obviamente, como el criterio que se tiene con los fármacos, no una polifarmacia, tampoco no una poliindicación de todos los agentes físicos a la vez, no. No porque le ponga todo a la vez va a ser mejor, no es así. Entonces va a depender mucho del enfoque que yo le dé a ese caso particular y cuál es el objetivo que yo quiero lograr con mi paciente. ¿Ok? Entonces, yo espero que haya sido clara mi presentación el día de hoy y que les permita tener un criterio amplio, general, de lo que es el uso de los agentes físicos dentro de nuestra especialidad. Seguramente a lo largo de las semanas que van a compartir con nosotros, van a ir viendo diferentes casos y les va a permitir entender en qué caso indicó uno, en qué caso indicó el otro. ¿Ok? Si hubiera alguna pregunta, señores alumnos, si no, damos por concluida la clase y nos encontramos en la práctica dentro de un momento. Chicos, Gracias, doctora. Gracias, bien, Gracias, doctora. doctora. Gracias. bien, bien. Por favor, ¿me puedo quedar con los chicos que tenemos práctica el día de hoy y el viernes, por favor? El resto de alumnos puede retirarse, por favor. Les voy a agradecer. Gracias, doctora. A ustedes, que tengan buen día. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Me quedo con el delegado del grupo de hoy, los grupos de hoy y del viernes, por favor. Los que tienen conmigo solamente el día de hoy y el viernes se quedan, por favor. Listo, nos quedamos solamente con los chicos que tenemos práctica el día de hoy y el viernes deben ser solamente, creo que un promedio de 12 alumnos. Todavía hay 22 en sala, por favor. Listo, el delegado del grupo de hoy, ¿los delegados están presentes? Sí, doctora. Ya. ¿Y los delegados del grupo del viernes están presentes? Sí, doctora. Ya. A ver, chicos, hoy día los chicos del viernes, ¿están los dos grupos? ¿El delegado de los dos grupos del viernes? Sí, doctora, los dos grupos, creo. Ya. A ver, los que son del viernes, ¿tendrían disponibilidad para hacer la clase el día de hoy?
Chicos, los del Eh, viernes, Creo que no, doctora. Creo que pero no, hoy no es- podría todo el grupo completo, o sea, del grupo solo algunos pueden y otros no. a ver, el viernes de un grupo, ¿cuántos son? Por ejemplo, de un grupo de 4, creo que solamente podrían 3 y uno no podría. 3 y uno no podría, del viernes. A ver, el viernes tenemos con el grupo, el viernes tenemos, viernes es 11, ¿no? Tenemos el grupo 15 y el 16. ¿Está bien? Sí, Sí, doctora. doctora. En caso del grupo 15, mis compañeros y yo no podemos hoy. No pueden hoy. El grupo No, 16, doctora. Me parece que un integrante no podría el día de hoy. uno no puede, ya. Y del grupo de hoy, que es el grupo 3 y 8, grupo 3, Sí, doctora. grupo 3. ¿Pueden hoy día? Sí, doctora, quedamos a las 10:30. Ya. Y el grupo 8, Sí, doctora, yo no puedo hoy. ya. Es una sola alumna, ¿no? Grupo Sí, 8. creo que sí, doctora. Ya. A ver, los chicos del viernes que podrían hacerlo hoy día a las 11, a las 10:30, 11, cuarto para miren, la práctica de hoy es solamente el recorrido del hospital, del servicio, mostrándole los equipos que hemos visto. Viven cerca, llegarían y avanzamos, porque si no, yo puedo hacer la práctica con el grupo que no puede hoy, lo hago el viernes, porque no, si no vamos a estar muy congestionados el día viernes con tantos chicos. Doctora, los que somos del grupo 15, nos Ya, toca el viernes en la mañana. Nosotros sí podemos realizar nuestra práctica el día viernes. el día viernes. Sí, doctora, por favor. Pero hoy en día no se supone que la clase es todo el día de rehabilitación, o tienen otros cursos. Me parece, doctora, que también algunos compañeros llevan otros selectivos Ya. Entonces y el algunos 15, también viven bien lejos. ya. El grupo 15 no puede, entonces. Doctora, del grupo 16, 3 de nuestros integrantes creo que sí podrían rotar el día de hoy, pero uno creo que no. Él tendría que ir el viernes si se puede. Claro, ya iría el viernes, pues. ¿Está Ujú. bien? Ya. Sí, creo que sí. Ya. Y del día de hoy, el grupo que son el grupo 3 y 8. ¿El grupo 3 puede ir hoy día? Sí, doctora. Ya. Los tres, ¿no? Porque son tres alumnos. 3 alumnos. 3 del 3, tenemos 3 del grupo 16, ¿está bien? ¿Sí? Sí, Y del doctora. otro, y del otro grupo, el 8. Sí, yo no puedo hoy, doctora. Yo podría ir el viernes. Ya. ¿Y los otros dos pueden? Creo que sí, doctora. No, no sabría decirlo. Ya. Entonces, ¿a qué hora podemos encontrarnos, chicos? ¿Están cerca del Hospital Central? No, doctora. Ay, Dios santo. ¿Desde dónde El vienen? policía, ¿no? Del hospital de policía. Claro, claro, el A Central, las exacto. 11 al menos, yo creo que Sí, podría a llegar las a la... 11 podría ser, doctora. Ujú. A las, a las 11. Ya, Sí. a las 11 en punto nos encontramos, ¿está bien? Lo más pronto que puedan, chicos, pues, porque es rapidito, lo vamos a hacer súper rápido. Ok. ¿Dónde ¿Está bien? sería el punto de encuentro, doctora? En el sótano, ahí mismo donde nos van ustedes. Lleven Ok. la menor cantidad de cosas, cosa que no dejamos ningún, como no tengo consultorio allí, no hay donde dejar sus mochilas y no podemos estar caminando con las mochilas y todo. Hacemos el Ok. recorrido, ven todo lo que hemos hablado ahora y nos retiramos. Se acabó. Yo creo que es una hora y suficiente. Ok, doctora, está bien. Sí, doctora, ¿Sí? estaría bien. Ya, a las 11 entonces, por favor, los que puedan sumarse, sean del viernes o sean del miércoles,
vayan por favor y lo hacemos, ¿ya? Y los que no, no se preocupen, lo hacemos el día viernes, ¿ok? Pero como ya yo voy a saber quiénes son, ya nos ponemos de acuerdo porque fijamos la hora en la que nos vamos a encontrar, ¿ok? Doctora, ¿el día viernes a qué hora sería? Por eso le digo, nos ponemos de acuerdo mañana, por favor, porque yo tengo actividad, es que, a ver, yo no, yo soy directora en el hospital geriátrico de la policía. ¿Ya? Entonces, no puedo faltar. Hoy día he faltado porque, bueno, tenía la teoría y es más cómodo hacerlo aquí en mi casa que hacerlo allá. Ya todo el mundo me interrumpe. Entonces, hoy día ya me he tomado mi día libre. Por eso es que quería hacer todo en un solo día, de los dos grupos. Pero para mí es complicado estar yendo al central. Hoy día, como ya tengo libre, voy a ir al central y ahí lo vamos a hacer. Pero el día viernes, viendo mi agenda que tengo, o nos encontramos en el central o ustedes van a mi hospital, que está cerca del hospital de policía, de la Avenida Brasil, ¿ok? Y yo mañana lo defino eso, por favor. Ya, doctora, está bien. Entonces mañana le escribimos por la Por tarde, más favor. o menos. Los que falten, que no puedan ir hoy, me escriben mañana, ¿no? Un delegado de cada grupo para que no me escriba tanta gente, pues. ¿Ya? Ya, doctora. Listo, chicos. Quedamos entonces. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en un ratito, ¿ya? Apúrense, apúrense, que rapidito lo vamos a hacer, ¿ya? Gracias. Buen día. Buen día, doctora.